En el siguiente vídeo vamos a ver curvas de cambio de estado. Las curvas de cambio de estado nos las podemos encontrar de calentamiento, es decir, a medida que pasa el tiempo aumenta la temperatura, o de enfriamiento, a medida que pasa el tiempo disminuye la temperatura. En esta nos dice, dada la siguiente curva de calentamiento del benceno, debemos indicar la temperatura de fusión y ebullición del benceno. En este caso, la temperatura de fusión son menos 5,5 grados centígrados, es justo en esa zona plana que tenemos, o esa zona donde no aumenta la temperatura inicial, la más baja, y la temperatura de ebullición es la otra zona donde tampoco aumenta la temperatura. A 80 grados centígrados tenemos la temperatura de ebullición. En el apartado B nos indica las zonas de equilibrio, sólido, líquido y líquido vapor. En el cambio de estado se mantiene el equilibrio sólido-líquido en la fusión porque mientras no se transforme en líquido no va a aumentar la temperatura. Toda la sustancia se tiene que transformar en estado líquido. Y pasa lo mismo en la temperatura de ebullición. Se tiene que transformar todo el líquido en gas para que vuelva a aumentar la temperatura. Mientras esto no ocurre, se mantiene la temperatura y se mantiene ese equilibrio. En este caso, líquido y gas, en el caso de la temperatura de fusión, sólido-líquido. En el apartado C nos indica las zonas de estado de agregación estable, es decir, cuando es sólido, cuando es líquido y cuando es gas. Antes de la temperatura de fusión es sólido. Entre la temperatura de fusión menos 5,5 grados centígrados hasta 80 es líquido. Y en la última parte es gas, es decir, a partir de 80 grados centígrados. Para finalizar, nos pide los estados de agregación del benceno a menos 20 grados centígrados, a 40 grados centígrados y a 100 grados centígrados. A menos 20 grados centígrados podéis comprobar en la gráfica, nos marca el estado sólido. A 40 grados centígrados es estado líquido. Y a 100 grados centígrados el benceno está en estado gaseoso. Ahora vamos con una curva de enfriamiento. Es la curva de enfriamiento del agua. A medida que pasa el tiempo disminuye la temperatura. Comenzamos pidiéndonos la temperatura de condensación y solidificación del agua. La temperatura de condensación son 100 grados centígrados. Es esa zona plana, esa zona donde no aumenta ni disminuye la temperatura. La primera, la más alta. La más baja es la temperatura de solidificación. Es donde se convierte el líquido en sólido. En este caso, el agua líquida en agua sólida o hielo. El apartado B nos pide esas zonas de equilibrio, que como vimos en la gráfica anterior coinciden con esas temperaturas. Gas líquido coincide con la temperatura de condensación, puesto que mientras que no se transforma en líquido no va a disminuir la temperatura, y líquido sólido con la temperatura de solidificación. Ya tenemos definidos esas zonas de equilibrio. Ahora vamos con las zonas de estado de agregación estable. Antes de llegar a los 100 grados, si partimos de temperaturas superiores, tenemos estado gaseoso. Entre los 100 grados centígrados, temperatura de condensación, y los 0 grados centígrados, temperatura de solidificación, tenemos el estado líquido. Y si bajamos de los 0 grados centígrados, tenemos el estado sólido, en este caso, en el agua. Para finalizar, debemos indicar los estados de agregación del agua a menos 30 grados centígrados, a 60 grados centígrados y a 120 grados centígrados. A menos 30 grados centígrados tenemos sólido, como vemos que nos indica la gráfica. A 60 grados centígrados tenemos estado líquido en el agua.
y a 120 grados centígrados tenemos estado gaseoso. Espero que con esto hayáis entendido el vídeo.